Saludos, sean bienvenidos y bienvenidas a la presentación de alcances, objetivos y funcionamiento del programa Familias Sustitutas del Sistema Municipal de Protección y Defensa del Municipio Bolivariano Libertador. ¿Qué es una familia sustituta? Una familia sustituta está contemplada en el artículo 394 de la LOPNA, el cual expresa: se entiende por familia sustituta aquella que, no siendo la familia de origen, acoge por decisión judicial a un niño, niña o adolescente privado permanentemente o temporalmente de su medio familiar, ya sea por carecer de padre y de madre o porque estos se encuentran afectados en la titularidad de la patria potestad o en el ejercicio de la responsabilidad de crianza. La familia sustituta puede estar conformada por una o más personas y comprende las modalidades de colocación familiar o entidades de atención, la tutela y la adopción. El programa tiene como finalidad la protección integral de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren privados permanentemente o temporalmente de su medio íntimo familiar, al ser acogidos dentro del seno de una familia sustituta idónea que les garanticen el ejercicio pleno de todos sus derechos, bien sea a través de las medidas temporales de protección de abrigo o colocación familiar, mientras se determina su posible reintegro familiar y, de ser negativo, establecer la medida permanente de la adopción. Su fundamentación legal se basa en el artículo 20 de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, el artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 26 de la LOPNA. Su objetivo general contempla garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren privados permanente o temporalmente de su medio íntimo familiar, a través del desarrollo dentro del seno de familias sustitutas idóneas que le garanticen el ejercicio pleno de todos sus derechos, mientras se determina su posible reintegro familiar. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos sensibilizar a la población a través de procesos formativos que permitan el conocimiento del programa de familia sustituta, logrando la captación de familias que deseen inscribirse y evaluarse. Crear el banco de elegibles para asumir la responsabilidad de crianza temporal de un niño, niña o adolescente separado de su familiar de origen. Ejecutar procesos de acompañamiento, supervisión y apoyo de las familias sustitutas que han acogido a un niño, niña o adolescente separado de la familia de origen, para asegurar que brinde un ambiente de afecto, seguridad y protección integral que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos, y desarrollar procesos dirigidos a la reintegración familiar de los niños, niñas o adolescentes separados de sus familias de origen. El programa de familias sustitutas cuenta con un equipo multidisciplinario, el cual es un equipo de profesionales que realizarán una evaluación científica con el fin de elaborar un informe interdisciplinario que integre las áreas biopsicosocial, legal, el cual estará constituido por los siguientes profesionales: trabajador social, profesional encargado del estudio del medio íntimo familiar de los solicitantes a evaluar, realizando entrevista como el abordaje a su vivienda, observando y dejando plasmado en un informe de las condiciones de habitabilidad de las mismas, así como también el estudio socioeconómico a través de los ingresos y gastos del o los estudiados. Psicólogo,
profesional encargado de la evaluación subjetiva del o los solicitantes del programa, estudiando sus patrones de conducta y resaltando de ser encontrados aspectos negativos que pudieran poner en riesgo al niño, niña y adolescente que esté bajo su responsabilidad. Abogado, profesional del derecho encargado de hacer la revisión de todos los requisitos, presentando y dejando constancia a través de un informe los aspectos legales resaltantes de cada uno. Médico, evaluación realizada por un profesional de la salud, tomando como fundamento evaluación física y exámenes de laboratorio. Banco de familia. Está conformado por todos los solicitantes del programa de familia sustituta, los cuales han cumplido con el proceso de inscripción, requisitos legales, así como también la evaluación biopsicosocial legal, realizada por los profesionales de las áreas de trabajo social, psicológicas, médicas y legales, los cuales deben resultar idóneos en todas las áreas para formar parte de este banco de elegibles, con la capacidad requerida para asumir la responsabilidad de crianza de un niño, niña o adolescente privado permanente o temporalmente de su medio íntimo familiar, de manera temporal a través de una medida de protección de abrigo o colocación familiar. ¿Qué es una medida de abrigo? Forma parte de las medidas de protección que impone la autoridad competente cuando se produce en perjuicio de uno o varios niños, niñas o adolescentes individualmente considerados la amenaza o violación de sus derechos o garantías, con el objeto de preservarlos o restituirlos. La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, el padre, la madre, representantes, responsables o de la propia conducta del niño, niña o adolescente. Artículos 125 y 126. Artículo 127. Abrigo. El abrigo es una medida provisional y excepcional dictada en sede administrativa por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que se ejecuta en familia sustituta o entidad de atención, como forma parte de transición a otra medida administrativa de protección o a una decisión judicial de colocación familiar o en entidad de atención o de adopción, siempre que no sea posible el reintegro del niño, niña o adolescente a la familia de origen. Si en el plazo máximo de 30 días no se hubiere podido resolver el caso por la vía administrativa, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes debe dar aviso al juez o jueza competente, objeto de que se dictamine lo conducente. ¿Qué es una medida de colocación familiar? Forma parte de las medidas de protección que impone la autoridad competente cuando se produce en perjuicio de uno o varios niños, niñas o adolescentes individualmente considerados la amenaza o violación de sus derechos o garantías con el objeto de preservarlos o restituirlos. La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, el padre, la madre, representantes responsables o de la propia conducta del niño, niña o del adolescente. Artículos 125 y 126. Artículo 396. La colocación familiar o en entidad de atención tiene por objeto otorgar la responsabilidad de crianza de un niño, niña o adolescente de manera temporal y mientras se determina una modalidad de protección permanente para el mismo. La responsabilidad de crianza
debe ser entendida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 358 de esta ley. Además de la responsabilidad de crianza, puede conferirse la representación del niño, niña o adolescente para determinados actos. Promoción del programa Familia Sustituta. El proceso de promoción de nuestro programa de Familia Sustituta comienza con la creación de talleres explicativos de nuestros objetivos, con el fin de llegar a las comunidades mediante abordajes y desarrollo de nuestro tema, con el fin de sensibilizar a la población del municipio bolivariano Libertador del Distrito Capital. Una vez captadas las familias interesadas, se impartirán las asesorías necesarias con el fin de resolver sus interrogantes, logrando así redirigirlos a nuestra oficina institucional para que formalicen su inscripción y evaluación. Protocolo de atención de solicitantes del programa de Familia Sustituta. Paso 1. Las personas interesadas acuden de manera voluntaria a la sede del Consejo Municipal de Defensa de Niños, Niñas o Adolescentes de la Alcaldía de Caracas, Municipio Libertador del Distrito Capital, con el fin de solicitar la información necesaria para conocer el programa y ver si está dentro de sus intereses. Requisitos: ser mayores de 25 años, individual o conjunta, pareja conformada por un hombre y una mujer legalmente unidos, consignación de los requisitos administrativos para la apertura de su expediente de idoneidad y contar con los requerimientos mínimos de una vivienda adecuada que pueda ser garantizada para la protección de un niño, niña o adolescente. Paso 2. Consignación de los requisitos para la apertura del expediente administrativo. Se abrirá una carpeta administrativa que contendrá todo su expediente, asignándosele un número para su identificación. Paso 3. Programación de las fechas para la evaluación biopsicosocial legal, en la cual los profesionales de cada área establecerán dicho orden de acuerdo a la fecha de apertura del expediente. Y paso 4. Una vez realizadas las respectivas evaluaciones para la determinación de la idoneidad de las familias, individual o pareja, el equipo reunirá cada una de sus áreas en un informe multidisciplinario, el cual deberá contener todas las áreas con resultados positivos, garantizando así una familia idónea, capaz de garantizarle todos los derechos al niño, niña o adolescente al cual se le dicte la medida de abrigo o colocación familiar. Ruta de atención. Promoción del programa Familia Sustituta. Entrega de requisitos y llenado de planilla. Apertura de expedientes y evaluación biopsicosocial legal por parte del equipo multidisciplinario. Determinación de idoneidad a las familias aplicantes, individual o pareja. Ingreso de las familias con determinación de idoneidad al banco de familia. Implementación de ciclos formativos y capacitación de familias. Y por último, seguimiento de familias con niños, niñas y adolescentes. Supervisión de la medida. El equipo multidisciplinario del programa de Familia Sustituta, en los casos de medida de colocación familiar, realizará un seguimiento cada 4 meses a la familia sustituta responsable de la medida de protección a favor de un niño, niña o adolescente, con el fin de verificar la garantía de sus derechos y brindar el apoyo necesario para el fortalecimiento familiar, recogiendo dicha supervisión en un informe el cual será consignado en el tribunal correspondiente con el fin de poner en conocimiento al juez su cumplimiento apegado a la ley especial que rige la materia.